Arratsaldeon presidente jauna, arratsaldeon guztioi. Aurrekoetan bezala, Osasuneko sailburuorde Iñaki Berraondok laguntzen datorkigu azken astean izandako datuen bilakaeraren balorazio zehatzagoa egin ahal izateko. Egungo egoerari dagokionez, esan behar dudan lehen gauza begi bistakoa da. Datuek hobera egin dute aurreko asteko datuekin konparatuz. Hobe ez da ondo. Ez du esan nahi hurrengo egunetan hobekuntza berdina izango denik. Ez du esan nahi etorkizun hurbilera buruz espekulatu dezakegunik. Esan nahi duena zera da. Euskadiko babes zibileko planaren aholku batzordeak urriaren 22an eta azaroaren 5ean hartutako neurriak baliokoak dirala, funtzionatzen hasiak dirala. Batzuetan, zalantzan jartzen da zein oinarri zientifiko, zein ikerketa, zein analizi justifikatzen duten labik pandemiari aurre egiteko orain arte hartutako neurriek. Nire ustez, egungo datuen errealitateak erakusten du hartutako erabakiak egokiak direla. Arakatzaileen lanak eta epidemiologoek eta osasun saileko arduradunek egindako balorazioek ondorioztatzen dute gizarte interakzio informal gehien gertatzen diren tokietan, prebentzio neurriak lasaitzen diren lekuetan, gertatzen direla kutsadura gehienak. Interakzio horiek gertatzen diren lekuen ordutegia eta aktibitatea murrizteak fruituak ematen ari da. A tenor de los datos de los últimos días, podemos concluir que las medidas adoptadas por el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, el 22 de octubre y el 5 de noviembre están teniendo el resultado que esperábamos. Hemos entrado en una fase de descenso del número de contagios. En consecuencia, tenemos que decir que el diagnóstico que hicieron, primero el Comité Técnico y segundo el Consejo Asesor, sobre la evolución de los contagios y sobre las medidas necesarias para atajarlos, eran acertadas y ajustadas al propósito de limitar las interacciones sociales, afectando lo menos posible a la actividad normal de las personas. Es pronto para aventurar cuál será la evolución futura, si el descenso se mantendrá al ritmo de estos primeros días, si aumentará o si se atenuará. En cualquier caso, la incidencia de la pandemia y el número de contagios sigue siendo muy alto y no se puede bajar la guardia. Entendemos en el Departamento de Salud que hay que seguir en guardia, manteniendo las medidas individuales y colectivas de prevención frente al contagio. Pero será mañana cuando vuelva a reunirse el Consejo Asesor del LABI, cuando se haga una evaluación más detallada de la situación y de las medidas de contención vigentes. Antes, esta tarde, después de esta comparecencia, volverá a reunirse el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud con un orden del día en el que, además de la situación de Portugal y las comunidades autónomas españolas limítrofes, se analizarán las novedades existentes sobre las vacunas frente a la COVID-19, el abordaje de la Navidad y festivos de diciembre. Este último es un tema que me preocupa, pero sobre el que volveré más adelante. Ahora, como es habitual, el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, puede hacer un análisis más ajustado de lo que ha ocurrido esta semana y del momento en el que nos encontramos. Ese es, Iñaki. Eskerrik asko, sailburu. Bueno, pues, como ha dicho la sailburu, eguerdion denori primero. Como ha dicho la sailburu, la evolución que estamos observando los últimos días es positiva en la medida en que alcanzamos un pico en la tasa de incidencia de 850 prácticamente el 12 de noviembre y desde entonces la tasa de incidencia está disminuyendo a un ritmo lento, pero más o menos es el mismo ritmo lento con el que acabó el ascenso. Lo que está por ver es si este ritmo de descenso se acentúa en los próximos días o qué es lo que pasó en la fase de ascenso, o se mantiene un descenso más lento que lo que fue el ascenso, que es lo que vimos. María lo ve perfectamente, estoy aquí. Que es lo que vimos en las dos la pequeña ola que hubo al principio de esta ola más grande, allá por agosto, y luego la primera ola pandémica, ¿no? Por lo tanto, bueno, es de esperar que la tendencia siga bajando y que progresivamente nos encontremos mejor. Esto tiene también una traducción, se está empezando a notar ya en
en el número de ingresados y en el número de personas que tenemos en la UCI. Llevábamos una tanda de 4 días por encima de 140 personas en la UCI y ya hoy por primera vez ha bajado de esa cifra, a ver si se mantiene, porque esta cifra también va a depender mucho de situaciones individuales, etcétera. Por lo tanto, es difícil de saber cómo va a evolucionar, pero en principio hay que esperar que poco a poco vaya mejorando, igual que el número de personas que tenemos ingresadas en planta, que también ha pegado un descenso después de una fase de meseta en la que teníamos prácticamente alrededor de los 500 casos todos los días, personas ingresadas en planta. Por lo tanto, la evolución de la pandemia en este momento está siendo positiva. Entendemos que está relacionada, lógicamente, con las medidas que se han tomado, con una menor movilidad de las personas y sobre todo con una menor utilización de espacios cerrados. En ese sentido también creo que nos ha acompañado la climatología. Estos buenos datos vienen refrendados por la evolución de la razón de tasas que llevamos en Euskadi, que prácticamente desde el 28 de octubre tuvimos el pico de número de casos. Yo lo situaría en la semana del 2 al 6 de noviembre, más o menos. Pero la razón de tasas ya venía bajando prácticamente desde el 27 de octubre. Desde entonces se ha mantenido en descenso y eso es una buena señal que de alguna manera apoya lo que he dicho antes, ¿no? Igual que la R0. La R0 también sigue bajando, sigue tomando incluso toda la amplitud del intervalo de confianza está por debajo de 1, con lo cual es de esperar que todos estos datos que apuntan en una dirección confirmen, pues bueno, poco a poco que vayamos saliendo de este momento de mayor incidencia y de mayor afectación de los hospitales que hemos vivido, ¿no? Y por mi parte, de momento, nada más, salvo que luego hay alguna cosa para aclarar. Eskerrik asko, Arredondo jauna. Con respecto a la Navidad y las fiestas previas de diciembre, a través de medios, redes sociales, de manera informal, cada vez se nos cuestiona más sobre qué previsiones tenemos sobre esas fechas. Hoy, en el Consejo Interterritorial, tendremos una visión más clara de qué opinan también otras comunidades. En medios de comunicación hemos podido oír que algunas están ya previendo estrategias y escenarios para facilitar la celebración en esos días. Nosotros, en el Departamento, con los datos actuales, creemos que es pronto para hacer previsiones. Sabemos lo que el virus puede hacer en 3 semanas, pero tampoco no podemos perder de vista lo que hagan las comunidades limítrofes, dada la gran movilidad que suele haber entre territorios, especialmente en esas fechas. Finalmente, les anunciamos que en breve pondremos en marcha una nueva campaña de concienciación destinada a que la ciudadanía de Euskadi tome conciencia de que la situación sigue siendo muy grave, que tenemos unos servicios de salud tensionados y que nadie está libre de sufrir las consecuencias más graves de la enfermedad. Queremos combatir con esta campaña posibles situaciones de relajación que se pueden producir como resultado de 3 situaciones: de esta favorable evolución de los datos, de los sucesivos anuncios sobre la pronta disposición de una vacuna y, finalmente, y esto es una opinión personal, percibimos que parte de la población contempla la enfermedad como una molestia más que como un riesgo cierto para la salud y la vida. Una infección que, si nos alcanza, nos mantendrá recluidos durante unos días y que nos causará alguna molestia menor. Queremos que la ciudadanía recuerde que esta enfermedad nos puede llevar al hospital, a la UCI y a la muerte, y que el ingreso en UCI de una única persona es un fracaso colectivo. Eskerrik asko eta zuen esanetara.